Bienvenidos a todas y a todas las que habéis decidido y elegido compartir este ratito, este espacio con nosotros, aquellas personas que estáis interesados en saber qué es, para qué sirve y qué nos puede aportar la programación neurolingüística. Hemos titulado este seminario, esta webinar, PNL, 3 palabras que transforman vidas. Para los que no me conozcáis, mi nombre es María Jesús Bujaldón de Emerge Alicante y os recuerdo que después de la intervención de la charla coloquio que vamos a hacer con Jauma, pues bueno, podéis realizar vuestras preguntas tanto desde el chat que tenéis habilitado en el webinar como los que nos estáis siguiendo desde Facebook, pues a través de Facebook. Jauma, ahora sí, buenas tardes, ¿qué tal estás? Espera un momento, Jauma, que te voy a reiniciar el audio. Jauma, ahora sí, Jauma, ya Hola. te escucho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Jauma, a ver un segundo. Sandra, ¿me escuchas? Sandra se ha quedado congelada, un segundo, que voy a ponerle aquí una cosita. Se nos ha quedado congelada. Yo a ti te veo bien y te escucho bien. Jauma, tú me ves y me escuchas bien, ¿verdad? Te escucho perfectamente. Estupendo. Y te veo perfectamente. Pues genial, Jauma. Hace aproximadamente 18 años o más de 18 años que estás vinculado al mundo de la programación neurolingüística. Y a mí me gustaría, pues bueno, que nos explicases con tus palabras y desde todo ese conocimiento que albergas, ¿qué es PNL? ¿Qué es PNL, Jauma? Bueno, te lo voy a poner muy simple, muy fácil. PNL es sobre todo una actitud. Se acabó. Listo. Es todo. Pues con Es todo una esto, chicos, espero que actitud. hayáis aprendido un montón. ¡Hasta luego! Claro, corto, conciso. Muchas veces la información confunde. En esencia, para mí, desde mi experiencia, la programación neurolingüística es una actitud. De hecho, ¿sabes quién era Viktor Frankl? Sí. Viktor Frankl. Era un prisionero en los campos de concentración nazis, ha escrito varios libros, pero hay uno que para mí es el más relevante de ese autor, que es El hombre en busca de sentido. El ser humano es, de todos los seres vivos de la Tierra que conozcamos, el que necesita darle un sentido a su vida. Entonces, él tiene una frase que dice que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas esa situación, ese sufrimiento. Y entonces, lógicamente, la pregunta obvia es, ¿y esto cómo se hace? ¿No? Sí. Porque es muy fácil de decir, cambia tu actitud y a partir de ahí, sí, vale, ¿cómo lo hago, no? Pues básicamente desde la comprensión. Es decir, una situación se vive muy diferente cuando la comprendes a cierto nivel, no la justificas, no tiene por qué ser ideal, ni el contrario, es solo que comprendes cómo te relacionas tú desde tu mundo interior con esa situación. Por lo tanto, para mí, una de las piedras angulares de la actitud es la comprensión. Una vez comprendes, tú puedes decidir cómo cambiar o cómo modificar tu actitud en relación a eso. A veces nos enfadamos por cosas, sobre todo, porque no las comprendemos en profundidad. Con PNL aprendes a transformar tus procesos de pensamiento, la forma de ver el mundo. Y en consecuencia, si cambias la forma de ver el mundo que ves cambia. Eso es inevitable. No, las cosas se ven diferentes desde una comprensión diferente de esas cosas. Sí, parece un juego de palabras, pero en realidad, si tú cambias la forma de mirar, la forma de ver, ves otras cosas. Si miras desde la comprensión, muchas situaciones las verás muy diferentes que si las miras desde el juicio o desde la opinión. Por ejemplo, ¿conoces quién era o conocéis? Bueno, como sois muchos, yo hablaré con María Jesús, aunque sé que hay muchas personas detrás, ¿no? Albert Espinosa es un director de cine, de series, es muy conocido por haber dirigido la serie Las pulseras rojas, que va de unos chicos adolescentes que están en un hospital con cáncer. Realmente él dirigió esa obra de una forma magistral porque él fue uno de esos chicos. Él fue
un niño, un chico, un adolescente, que de los 14 a los 24 tuvo que superar 3 cánceres. Ostras. Entonces, es una prueba viviente de que con cierto tipo de actitud las situaciones externas no cambian, siguen siendo igual de duras, pero él las vive y las vivió de forma diferente y ha crecido de una manera diferente como ser humano. Él aprendió a decir, cuando le tuvieron que amputar una pierna, pues que no había perdido una pierna, sino que había ganado un muñón. Con respecto al pulmón, fijaros que estamos hablando de muchas operaciones durante muchos años, son 3 cánceres, y todos muy agresivos al parecer. Entonces él dice, no he perdido medio pulmón, he aprendido que se puede vivir con mucho menos. Y con relación al hígado, que también le quitaron una buena parte, al parecer se la quitaron en forma de estrella, y él explica en las entrevistas que realmente es como que a partir de esa estrella que está en su hígado, como tatuada, él dice que siempre lleva un sheriff dentro, un sheriff desde la mirada de que hay una justicia, hay un orden, desde ese sheriff interior, hay un sheriff dentro de mí. No sé si he respondido, pero creo que es mejor de forma coloquial porque desconozco el público que nos está escuchando. Muy bien, Jaume. Yo creo que sí que le ha respondido. Y entonces vuelvo a preguntarte, bueno, yo aquí a mí me gusta hacer las cosas lo más natural posible, que vaya surgiendo lo que tenga que surgir y ya está, ¿no? Entonces, cuando dices, claro, qué importante, te pregunto, ¿es importante el lenguaje, lo que nos decimos a la hora de interpretar esa realidad? Porque él dice, no he perdido una pierna, he ganado un muñón, ¿no? Entonces, ¿es importante el lenguaje para configurar o interpretar esa realidad que a veces es dura y estamos viviendo? Bien, aunque parezca que las cosas que pensamos y que después expresamos en palabras no van a sufrir cambio, lo cierto es que cuando tú te expresas en cierta línea, con un modelo de pensamiento, tú con esa expresión verbal refuerzas ese modelo de pensamiento. Por lo tanto, de la misma manera que cuando el lenguaje es expresado hacia afuera, da una idea de cómo es esa persona, cómo piensa o cuál es su opinión, si aprendemos a gestionar adecuadamente, de una forma mucho más productiva, ese lenguaje, si entendemos que ese lenguaje es de 2 vías, de salida y de regreso, aprenderemos a comunicarnos de una forma mucho más saludable para nosotros. Y desde el lenguaje podemos reprogramar nuestra forma de pensar, de ver el mundo, de comprender el mundo. De hecho, lo que le pasó a Albert Spinoza fue una forma muy dura de aprender a ver las cosas de otra manera. Si nos quedamos únicamente con las frases, parecen pues muy absurdas, ¿no? Pero esas frases nacen de la experiencia de un ser humano con su situación. Por eso decía que la comprensión de las situaciones es clave. Ok, totalmente de acuerdo. Pues voy a hacerte otra pregunta bueno, un poco estábamos pidiéndole a la gente que nos dijera qué quería que te preguntáramos, ¿no? Entonces tenemos aquí 4 preguntas base para comprender un poquito más qué es la PNL. Una, ¿qué es la PNL? La segunda sería, ¿para qué sirve la programación neurolingüística? Bueno, te responderé también con algo muy corto. Autoconocimiento. Para conocernos, la PNL es un curso, un aprendizaje, una disciplina de autoconocimiento. Fíjate que esto quizá lo hemos oído muchas veces, ¿no? El concepto autoconocimiento, conocerse a sí mismo. Pero no por eso ha perdido vigencia ni vigor. A veces nos entusiasman palabras nuevas, cosas que definen las situaciones de una manera diferente, y esto nos atrae por la diferencia. Pero el autoconocimiento es para mí uno de los puntos claves de las personas, sobre todo para tener esa felicidad o esa plenitud de vida. Mira, hace muchos siglos, de hecho en la Grecia antigua, en el templo de Apolo, hay una frase esculpida en piedra encima del pórtico de entrada que dice, conócete a ti mismo. De hecho, cuando el oráculo de Delfos tenía que invocar a los dioses o hacer cualquier tipo de consulta para un rey o para cualquier persona que le pidiese unas consultas o consejos, él siempre les decía que antes de planear o plantear cualquier consulta, les obligaba a los viajeros a investigar su propia esencia, es decir, a conocerse a sí mismos, ya que este era el punto de partida para comprender el mundo. Si no te conoces a ti,
no comprenderás el mundo. Si no te comprendes a ti, no conocerás el mundo que hay fuera. Y vivirás en un mundo, podríamos decir, transgiversado, un poquito deformado por tu propia forma de verlo, por tu propia proyección en él. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Estas eran las palabras que Platón se ocupó de ir impartiendo en sus charlas y todo eso. Platón fue el que dio más hincapié a esa información. Conócete a ti mismo. Mayor difusión. En cambio, fíjate que la gran parte de las personas hoy siguen inhabilitadas en ese tipo de conocimiento tan básico. Nos hemos dedicado a aprender muchas cosas, a tener muchos conocimientos, mucha información de carreras, de mil cosas que están bien. ¿Y nosotros? ¿Y el propio ser que somos? ¿Cómo hemos evolucionado? Podrías decir, depende de la que tengas, que tú ahora eres una mejor versión de ti mismo. ¿Te conoces mejor a ti misma ahora que hace 20 años, o 15, o 10, o 5? Para mí esa es la clave. Autoconocimiento. Esto es lo que la PNL puede aportar. Te acompaña en ese viaje de conocerte a ti mismo. Y en mi opinión, yo pienso que, claro, cuando tú te conoces más a ti mismo, tomas mejores decisiones que van más con lo que necesitas en ese momento. No sé, me da la impresión que el beneficio que tiene conocerse a uno mismo son muchísimos, ¿verdad? Impresionante. Somos una sociedad que sigue actuando sin reflexionar. Reaccionamos a las cosas. Dependiendo de la intensidad con la que nos llegan, reaccionamos de una manera o de otra, pero somos reactivos. Y una reacción, como ya me has escuchado muchas veces, es repetir una acción que yo ya conozco. No hay nada nuevo en una reacción. En cambio, si fuésemos capaces de conocernos, nos tomaríamos el tiempo necesario para reflexionar y vivir las circunstancias de la mejor manera posible. No necesariamente podríamos siempre cambiarlas, porque las cosas son como son. Como un maestro que yo tenía, maestro budista, decía, las cosas son como son. Y si no te gustan, son como son. Entonces, ahí había poca opción. O te adaptas y te ajustas tú, o vas a sufrir. Y culpar a los demás de las dificultades, de los fracasos, que es muy típico de nuestra sociedad, culpabilizar. Siempre es más fácil, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo. Jaume, ¿cómo podemos aplicar a nuestra vida la programación neurolingüística? Sobre todo en estos tiempos que, bueno, pues vienen y están viniendo tiempos complicados que la gente, pues hay personas que pues, han perdido a seres queridos, han sufrido enfermedad, han perdido su trabajo. Entonces, ¿cómo la PNL nos puede ayudar en estos momentos? Bueno, aunque sea redundante, con autoconocimiento. Es decir, en el momento que tú sientes que no tienes el control de las situaciones que te toca vivir, generas mucho sufrimiento porque empieza la mente a funcionar por libre. Empieza la mente a buscar motivos, razones por los cuales esto no es justo, no está bien, no debería de estar pasando. Y cuando tú vives en un mundo que no debería de estar como está, sufres. Por lo tanto, el sufrimiento, cualquier tipo de sufrimiento, como decía Víctor Frank, hay cosas que no podemos cambiar, pero sí la actitud con la que nos lo tomamos. El sufrimiento tiene mucho que ver con los procesos mentales. Si yo me quedo apegado a por qué me está pasando esto, te aseguro que vas a encontrar miles de explicaciones y razones para estar mal. ¿Por qué? Porque ha pasado esto, porque no debería de haber sido, por qué. Y encima la mente, como es viajera, puede ir a esos porqués, que están un poco en el origen, en el pasado, y proyectarse hacia el futuro. Un futuro que además no conoce nadie, porque el futuro es algo que no se nos ha desvelado. Vivimos en un presente con proyecciones mentales hacia el futuro. ¿Qué crees que le pasará a una persona que, por decirlo de alguna forma, ve el futuro negro? Pues que su organismo va a entrar en estrés, va a entrar en ansiedad, en angustia, porque el futuro es negro. No es porque lo sea, el futuro todavía no ha llegado, pero esa persona o las personas que de momento no han aprendido a confiar que la vida es como es y que lo que tenga que ser será, vivimos atrapados en unos porqués que dan sentido a unos proyectos o proyecciones de futuro y que no siempre son agradables. Entonces, todo ese
sufrimiento que por ejemplo, esta situación actual nos puede provocar, tienen que ver con que la mente no para quieta ni un momento. Es bombardeada por mucha información, muchísima, no siempre necesaria, pero ahí está. Está en la mano de cada uno dosificarla, y la mente se desquicia. Es como una lavadora centrifugando, se vuelve loca y a partir de ahí pues arrastra todo el organismo. Es una simple cuestión de entender que solo puedes actuar en las cosas que están bajo tu gestión. Todo lo demás, todo lo que pueda ocurrir fuera de ti, no está bajo tu control. Tienes que centrarte en ti mismo. Por ejemplo, tengo una alumna de Girona, Gloria, que me llamó precisamente con el tema del coronavirus para explicarme que los primeros días, dice, realmente me fumaba todas las noticias, estaba totalmente alerta, y a los 15 días me encontré llorando desconsoladamente por casi 30 minutos. Dice, estaba realmente triste, hundida, melancólica, me encontraba muy mal. Dice, entonces recapacité y me di cuenta de todas las cosas que había ido practicando durante el curso. Y me di cuenta que yo misma me había metido en este berenjenal. Cuando descubrí que mi forma de dirigirme a la situación era sentirme, porque ella dice, me di cuenta de cómo me hablaba a mí. Dice, caray, esta situación es como estar en una cárcel. Me siento como en una cárcel. Evidente, si tú te sientes como en una cárcel porque te dices que esto que te pasa se parece a una cárcel, todo tu sistema se resiente y responde a esa sensación con un malestar emocional. Por tanto, ella, en cuanto se pudo dar cuenta, en cuanto comprendió que ella era la que generaba el malestar, cambió radicalmente. Y esto fue el principio. He hablado con ella de nuevo y está bien. Está en su casa, con las limitaciones que todos tenemos que, pues bueno, que asumir, pero está tranquila. Ha dejado de estar en ese estado alterado de sufrimiento porque ella misma pudo comprender algo. De hecho, te cuento otra que realmente, aunque sea del principio, me va muy bien. Ahora me ha venido a la cabeza otro alumno, un alumno que ya hizo el curso hace un tiempo, me compartió en las clases, dice, mira, un amigo me ha preguntado por la calle qué era este curso que estoy haciendo. Dice, yo no sabía qué explicarle, dice, pero se lo expliqué con una metáfora. Y dice, la PNL es como estar a la deriva en un barco, estás a la deriva, estás a la merced de lo que ocurra. Dice, la PNL te pone de nuevo al timón. Y pensé, mira, una definición para mí muy sencilla y muy didáctica. Es decir, la PNL te pone al timón. Eso no cambia la tempestad. Los vientos son igual de huracanados, la situación sigue siendo igual de dramática, pero tú estás al timón. Y eso da, te lo puedo asegurar, una sensación de estar tú al mando y no ser una veleta. Y para mí eso, piensa que el ser humano está preparadísimo para afrontar situaciones difíciles, dificilísimas, pero estamos muy poco acostumbrados a gestionarlos en la incertidumbre. Y cuando la incertidumbre navega a sus anchas por nuestra mente, amiga mía, te puedo asegurar que esto es el caos. Seguro, segurísimo. No sé si he respondido a tu pregunta o me he ido por las ramas. Yo creo que sí, que has respondido perfectamente. Y también quiero hacer otro... mi primera formación que hice fue en 2011 y la primera formación que hice del mundo del crecimiento personal, de entender mejor cómo funcionamos, pues fue contigo, ¿no? Sí. Estaba yo por ahí navegando por internet, como hacía desde hacía muchos años, buscando a ver por qué hay gente que le va bien en la vida, por qué hay gente que no le va bien, por qué hay gente que se la ve feliz, por qué hay gente que le pase lo que le pase, se la ve sufrir, ¿no? ¿Qué diferencia? ¿Qué pasa en el interior de las personas para que haya personas que acceden a recursos y otras personas que tienen esos recursos no acceden a esos recursos? Nosotros en las formaciones de oratoria que hacemos con Marisa Picó trabajamos desde la programación neurolingüística, porque nosotros decimos, a ver, si entendemos, cuando uno de los miedos, la gente tiene miedo a morirse y tiene miedo a hablar en público, más o menos en el mismo nivel. Le preguntas, ¿qué prefieren, morirte o subirte a un escenario? Todavía se lo piensan, ¿no? Entonces, esos dos grandes miedos que tienen y tú dices, ¿pero qué es lo que te da miedo? Pues porque porque no tengo confianza, no tengo seguridad, necesito confianza y seguridad. Yo lo que he llegado a entender es que la confianza ya vive en nosotros, la seguridad ya vive en nosotros. Lo que podemos hacer, por ejemplo, con programación neurolingüística o para lo que me ha servido a mí también, es para decir, necesito acceder al recurso de la seguridad
cuando me subo a un escenario, pero para eso tengo que darme cuenta de que ya vive en mí esa seguridad y esa confianza, porque yo tengo seguridad cuando hago una tortilla de patatas, ¿por qué no la voy a tener cuando me subo a un escenario si vive en mí? Pero yo a través de procesos mentales predispongo a mi cuerpo con una especie de lenguaje a bloquearlo. Y entonces me subo a un escenario y sufro pues, todas las inclemencias de sudores, palpitaciones y demás. ¿Tú crees, Jaume, que yo lo sé que sí, pero bueno, quiero que lo digas, lo compartas tú, que a través de la programación neurolingüística podemos acceder o activar recursos que muchas veces permanecen dormidos en el ser humano? Totalmente. De hecho, yo soy una experiencia, una prueba de esto, y la mayoría de los alumnos que me comparten su experiencia después de haber conocido cómo funcionamos por dentro, también, es decir, cuando tú entiendes cómo funcionas, eres capaz de acceder a muchos más recursos de los que tienes cuando estás bloqueado. Hay un conocimiento muy extendido que ante las amenazas, ante lo que presumiblemente puedan ser amenazas, lo sean o no, con que nuestra mente entienda que el entorno es amenazador, ya se activan las respuestas típicas de lucha, Ataque o huida. sí, huida. Esto el Mario Alonso Puig sé que lo explica muy bien, como médico y científico que es, lo explica, pero en realidad ese bloqueo te impide acceder a tu potencial. En el momento que tú te encierras en ti mismo, porque hay miedo o porque no sabes cómo responder a una situación, entras en bloqueo. Si dispones de más capacidades porque de alguna manera has comprendido cómo funcionan las cosas, que el mundo que ves no es el que hay, es el que tu mente te hace ver, lógicamente cualquier situación, cuando llega a tu mente filtrada por esos miedos, pues tienen el efecto que tienen. Los conocimientos, habilidades y recursos que puedas tener se quedan aparcados, sencillamente te quedas en shock. Entonces, para mí, la creatividad, como decía Einstein, ¿no? El verdadero signo de la inteligencia es la imaginación, no el conocimiento, la imaginación. En épocas de crisis es la imaginación, la creatividad, la que de alguna manera nos va a aportar respuestas, herramientas y soluciones. No el conocimiento, porque si ya estamos ahí bloqueados por algo que nos ha superado, es porque esos conocimientos o esas capacidades no estaban disponibles en ese momento y eso ocurrió, que nos bloqueó. Pero cuando tú eres creativo, por encima de todo, tienes confianza en ti, en la vida, y conoces cómo funcionas, pues tienes capacidad de responder a ese reto, cosa que de la otra manera eres arrastrado como un tronco en una corriente, no hay manera, ¿eh? Genial, genial. Muy bien, Jaume, vamos a recordarle a la gente también de Facebook que puede hacer preguntas si hay alguien que tenga alguna pregunta. A mí, claro, nosotros ya tenemos muchas preguntas aquí, vamos a ir haciendo alguna de ellas. Bueno, antes de eso, aquí María dice, hay personas que piensan que la PNL son las soluciones a todos nuestros problemas. Hay personas que esto yo también digo, cuidado, cuidado, que la gente se piensa, hace un curso de PNL y no se soluciona nada desde ahí, ¿no? Pero la solución la tienes tú dentro, el curso puede ayudarte si lo aplicas. Tratando de buscar soluciones fuera. Jaume, yo te he escuchado muchas veces explicar que no se trata de aprender a solucionar los problemas, sino aprender, esto me parece fundamental, a no generarlos. Entonces, el secreto es, no se trata de aprender a solucionar los problemas, sino aprender a no generarlos. ¿Cómo podemos aprender a no generar problemas? Bueno, básicamente estamos dándole vueltas a la misma idea. En el momento que tú crees que tienes un problema, en ese momento el problema está tomando forma. Y a partir de ahí podemos decir, si tuviese herramientas para afrontarlo, sí, cuantas más herramientas tengas, más podrás afrontarlo. Pero si tuvieses la herramienta en mayúsculas, que es el autoconocimiento, nos daríamos cuenta que la mayoría de los problemas ni son tan grandes, ni son tan complejos, ni son tan insalvables. Somos nosotros, en nuestro posicionamiento, que los generamos, les damos forma. Un problema solo puede existir en la mente. Fuera de la mente hay circunstancias, situaciones, cosas a atender, a resolver, que tal vez no tengamos las capacidades para resolverlas, pero están fuera de nosotros. El problema toma forma y fuerza sobre todo cuando desde la cabeza le damos esa forma.
Y cuantas más vueltas le damos, más grande se vuelve el problema. ¿Por qué? Porque lo alimentamos. En cierta manera, un problema, dale vueltas, muchas vueltas y verás que no se soluciona. Ahora bien, céntrate en la situación externa, la situación que hay que atender y date cuenta qué actitud o qué acción, qué cosas puedes hacer en esa situación, independientemente de que se resuelva o no, y tú lo haces ya desde un estado de mucha más tranquilidad. Pero cuando tú vas a buscar cursos, a buscar conocimientos, a buscar herramientas fuera de ti para atender tus problemas de vida, te darás cuenta que esas herramientas no te lo solucionan. Tienes que aprender a darte cuenta que la mayor parte, por no decir todos, pero no quiero generalizar, de los problemas son por creación propia, internos de cada uno. Por eso, ante la misma situación, una persona lo vive como un problema y otra persona lo vive de forma diferente. No te diré como una oportunidad, porque los problemas es una palabra que usamos bastante comúnmente todos, sabemos que nos terminan afectando o nos afectan. Pero mi filosofía de vida es que le damos nosotros poder, mucho más poder al problema del que tiene. Es más, empezamos a generarlo en nosotros internamente, el problema. El problema es algo que me meto dentro y que lógicamente no sé cómo resolverlo, porque pierdo de vista que al final solo son circunstancias externas las que me invitan a verlo como un problema. Pues muy bien, Jaume, muchísimas gracias por tu respuesta. Tenemos aquí una pregunta que nos hace Matías. Matías, muchas gracias por tu pregunta. Él dice, en mi caso particular, debido a mi trabajo, realizo tareas muy variadas y cortas. De hecho, sufro muchas interrupciones durante mi trabajo, llamadas, visitas. Creo que me he acostumbrado a ello y cuando intento realizar una tarea que requiere toda mi atención, acabo distrayéndome y me cuesta mucho controlarlo. ¿Podemos trabajar sobre la atención de alguna manera en PNL? Claro, es uno de los puntos iniciales de nuestro curso, ya lo sabes. Es decir, lo primero que hacemos es enseñar a las personas que empiezan el curso que la información inicialmente solo llega por los canales externos. Es decir, lo que veo, lo que escucho y lo que oigo. Si yo me centro en esto, no hay interrupciones. ¿Pero qué ocurre? Digo, inicialmente llega por esos canales, pero una vez esa información, la información que yo he vivido en toda mi vida, mis experiencias, que ya están en mí, configuran un modelo de mundo interior. Ahí dentro hay imágenes, hay sonidos y hay sensaciones. Cualquier recuerdo que yo active me devolverá al momento de la experiencia, al recuerdo de esa música bailando con mi novia la primera vez que la bailamos. En fin, que la mente, la neurología de nuestra mente tiene la capacidad de reactivar en nuestro recuerdo, en nuestra parte interior, cualquier experiencia vivida. Pero inicialmente la experiencia vivida fue una imagen, un sonido o una sensación corporal. Es decir, las cosas que pueden llegar por los sentidos. Si yo aprendo a gestionar mis sentidos de forma adecuada hacia el exterior, hacia la tarea a la que he decidido ponerle atención, no lo haré el primer día, pero poco a poco verás que uno aprende a gestionar su atención. Ahora bien, como este chico, ¿no? Matías, ¿has dicho que se llamaba? Sí, Matías, nuestro Matías, ese Matías que ha hecho el curso. Vale, fantástico. Pues si yo a mi mente la he entrenado durante mucho tiempo en acciones que se interrumpen constantemente, es una mente fabulosa para interrumpir constantemente cualquier acción. Es decir, tiene ese entrenamiento. Hay que hacer lo mismo en el sentido contrario. Y una vez lo has podido gestionar y has aprendido a hacerlo, entonces uno mismo va encontrando el equilibrio. Cuando necesito concentración, me aíslo del entorno que me molesta y aprendo a centrarme únicamente en la tarea o la acción o el objetivo que en ese momento me he planteado. Cuando toca estar, me imagino, en un entorno laboral donde, como parte a lo mejor del equipo directivo, estás abierto y obligado a atender cualquier cosa que ocurra en el entorno, pues hay que aceptar que ahí será muy difícil concentrarse, pero no imposible. La atención se aprende a gestionar. La atención se entrena, igual que entrenamos a distraernos, podemos entrenar también a tomar esa atención. Exacto, exactamente así. Y si pudieras darnos alguna herramienta para entrenar un poquito más la atención, nosotros tenemos el mindfulness, la atención plena en lo que estás haciendo. ¿Alguna otra cosa que nos puedas decir, Jaume? ¿Se te ocurre? No, yo medito, pero por ejemplo utilizo mucho la contemplación. O sea, es un tipo de meditación que es
yo, por ejemplo, lo hago en la montaña, vivo en la montaña, hay bosque, hay árboles, en fin. Entonces yo me siento y únicamente me abro a percibir, contemplo. Esto Jesús ya lo decía, lo explicaba, la contemplación es una forma de meditar. Es decir, cualquier tipo de meditación, sea la vipassana, la contemplativa, el mindfulness, que más o menos, aunque tenga otro nombre, va en el mismo saco. Se trata de poner la mente únicamente en una cosa. Y en el caso de la contemplación es ver lo que hay a nuestro alrededor. Porque si no vemos y no percibimos, no oímos todo lo que hay a nuestro alrededor, ese vacío lo llena nuestra mente con ruido interior. Por lo tanto, para mí lo más directo es meditación, del tipo que sea. Me parece súper interesante lo del ruido interior, porque una vez escuché que en nuestra cabeza está la loca de la casa o el loco de la casa, que empieza cuando hay ese vacío a llenar, y justamente lo que llena no es de cosas maravillosas, es como que nosotros tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para decir, si a mí me dicen, ¿tú qué has aprendido en programación neurolingüística? Yo digo, he aprendido a pensar. Porque a mí mi mente me pensaba, era como que la mente me pensaba a mí y yo me veía envuelta en un montón de pensamientos que a mí no me ayudaban para nada. Se me dicen, ¿tú qué has aprendido de programación? Programas mentales a través del lenguaje en el que yo elijo y decido qué programa, qué pensamiento, qué proceso de pensamiento me es de utilidad y desecho los que no. A mí me gusta decir que tenemos un jardín en nuestra mente y nosotros tenemos que cuidar el jardín de nuestra mente. Porque cuando se llena de cardo porriqueros, que no es que sean ni buenos ni malos, pero entendiéndolo por aquí, pues luego los resultados son los que son. Creo que cuando aprendes a decir, pues con todo el tema de volver a los sentidos, de abrirte a lo que pasa a tu alrededor, de ser tú el que dirige el timón de tu barco, como has dicho, yo pienso los pensamientos que elijo porque me van a ser productivos, pero si empiezo a llenar mi mente de ruido, de angustia, de situaciones, pues evidentemente eso me va a llevar a una emoción que tiene la consecuencia de una acción y un resultado en mi vida. Bueno, hay un dicho muy antiguo, creo yo, que debe ser antiguo, ¿no? Por lo menos yo lo escuché de hace mucho tiempo, que dice que la mente es el mejor de los sirvientes y el peor de los amos. Entonces, volvemos al autoconocimiento, es decir, nos hemos centrado en obtener informaciones externas para enriquecer nuestros conocimientos y hemos olvidado el autoconocimiento, es decir, ir para adentro para generar sabiduría, sabiduría de vida, que para mí la PNL sería uno de los tipos de conocimiento, disciplinas que nos acompañan en ese descubrirnos de nuevo a nosotros mismos. Porque te puedo asegurar que tenemos mucho, mucho potencial, la mayoría de nosotros, que está dormido, mucho. Yo te puedo asegurar que yo eso lo he vivido. Yo te puedo asegurar que yo muchas veces digo, yo me acuerdo de lo que pensaba o de lo que mi mente me pensaba en 2011, que estábamos en aquella sala pues con 20 alumnos y yo decía, yo tenía 32 años en aquel entonces y mi pensamiento era, pero... Oye, qué chulo, ¿eh? Qué chulo. Todos en la misma sala. Parece hasta morboso. Dios, cuando antes nos podíamos juntar. Pues yo me acuerdo que tenía pensamientos del tipo, mira, se ha levantado a hablar con el profesor. Y yo pensaba, ¿y qué le tendrá que decir al profesor? Ojalá y tuviera yo algo que decirle al profesor. Pues claro que tenemos, pero es que los límites yo creo que solamente están en nuestra mente. Los límites los tenemos nosotros y eso es lo que proyectamos. Yo voy a compartir, mira, no sabía si hacerlo o no, pero me voy a arriesgar a compartir una de las dinámicas que tú hiciste. Voy a ser muy rápida, ¿no? Una de las dinámicas, no me gusta decir que cambiaron mi vida porque es que esto está ya muy sudado. Pero, ostras, aquella dinámica para mí sí que es verdad que fue un antes y un después. Y es con lo que tú dices de despertar cosas que están dormidas. Yo recuerdo que trabajamos las polaridades, que es un ejercicio que se trabaja en programación neurolingüística. Entonces, tú estabas allí, igual que ahora, maravilloso y estupendo, hace ya casi 10 años y dices, a ver, ¿alguno de vosotros en algún momento de vuestra vida, o quizá ahora, tenéis esa dicotomía interior de o elijo un camino o elijo otro? ¿Sabes? O como si elijo A, parece que voy a perder, esa dicotomía que a veces tenemos, esa polaridad, ¿no? Y yo dije, ostras, esto me pasa a mí. Me atreví, levanté la mano y dije,
Jauma, yo tengo esa dicotomía. Ahora mismo estoy en un momento de mi vida que tengo la sensación, o sea, estaba en Girona, no estaba trabajando, tenía una niña de 2 años y medio y Adrián que tenía 1 año y tenía la necesidad interior de volver al mundo laboral. Por un lado tenía a esa mamá que quería estar con sus niños y por otro lado tenía la necesidad de volver al mundo laboral. Claro, y yo decía, pero es que si elijo este, que es el que me lleva a mi corazón, pues voy a perder aquí. Yo no quiero, mi trabajo era en empresa de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Entonces, o a 8 de la tarde. Digo, no quiero ir a acostar a mis niños. Hicimos un trabajo que yo voy a tratar de explicar aquí muy rápido de la mejor manera que sepa. Yo, mira, tengo aquí, ¿ves el corazón? Pues esta sería, digamos, la parte de mí que quería estar con mis hijos, ¿no? Esa parte de mí que quería estar con mis hijos. Y esto que es una maleta sería esa parte de mí que quería volver al mundo laboral. Entonces recuerdo que tú me dijiste, sí, María Jesús, eso es una polaridad. Si eliges uno, parece que pierdes. Y si eliges este, parece que también vas a perder aquí. Elijas la que elijas, tú pierdes. Y ahí entendí yo cuando la frase de Einstein que dice, ningún problema se resuelve desde el mismo nivel de conciencia que se creó. Claro, desde aquí yo no veía opción posible. Eligiera la que eligiese iba a perder. Y tú me dijiste, María Jesús, ¿cuál es la intención positiva de estar con tus hijos? Y yo, verlos crecer y darles la mejor educación posible. Entonces, ¿la educación es importante para ti, María Jesús? Yo dije, sí. Y dices, vale, ¿y cuál es la intención positiva de volver al mundo laboral? Yo dije, sentirme útil, reconocida y libertad. Libertad para financiera en este caso, no quería depender de nadie, ¿no? Utilidad y libertad. Pues fíjate, desde aquí abajo no había solución y sí había conflicto. Y luego me hiciste la pregunta del millón. Esto, yo si a alguien le pasa, que lo pruebe. Eleva tu nivel de conciencia. O sea, tiene la libertad algún problema en el crecimiento y desarrollo y la educación de tus hijos, aquí arriba no hay conflicto, aquí abajo es donde está el conflicto. Eleva tu conciencia y eso eliminará el conflicto. Y entonces hicimos esto, que pasaron meses, ¿ves? Tú dices, aquí tengo 2 problemas, pero 5 o 6 meses después llegó la solución a esa situación. Digo, yo puedo crear, y nació Emerge Alicante, yo puedo crear una empresa que me ayude a hacer lo que amo, que es en la que yo sea dueña de mi tiempo y que además el conocimiento de PNL, inteligencia emocional, coaching que yo tengo pueda aportarlo a la educación de mis hijos. Y cuando mi hija se ponga enferma y tenga anginas, elijo quedarme con ella. Y así seré libre y dueña de mi vida. Hice la llamada más rentable después de esos 6 meses. Jauma, si yo te montara y organizase aquí cursos, ¿tú vendrías a enseñar a la gente lo que me has enseñado a mí? ¿Y qué me dijo Jauma? Que sí. Sí, mira, fíjate. También podía haber dicho que no. No, pues dijiste, Los caminos. sí. Y encantado, ¿eh? Y encantado de haberlo elegido así, aunque me queda un poquito lejos, compensa de sobras por toda la cantidad de gente y de personas que hemos conocido, que he conocido yo también, claro, y que bueno, que yo estoy encantado y deseando ya que se levante este confinamiento para poder regresar y continuar con nuestras formaciones. Y bueno, y vamos a dar paso a algunas preguntas más y terminamos, pero hay gente que nos pregunta que cuándo vamos a hacer un curso, que si vamos a hacer cursos y demás en Facebook. A ver, deciros que nosotros tenemos todo cubierto en este año y de hecho el próximo curso es para febrero de 2021. Entonces, cuando abramos las inscripciones ya os pondremos en contacto con las formaciones que hacemos, pero para este año está ya todo cubierto y eso me llena de alegría y satisfacción con la que está cayendo Jauma y la gente sigue estando ahí, sigue apostando. Perdón, es que precisamente cuando nos damos cuenta que a veces el mundo que creías más o menos estable se te cae encima, es una oportunidad excelente para tomar conciencia de lo mucho que necesitamos ser seres más completos, más abiertos a que las cosas no sean como pensamos que tienen que ser. Y esto creo que es inevitable, que el mundo cambia. El mundo no ha parado de cambiar, a veces más rápido y a veces más lento, a veces muy explosivamente como ahora y otras veces mucho más contenido. Pero si hay una cosa que no cambia,
es el cambio. Por lo tanto, para mí es excelente que las personas se den cuenta ahora o en cualquier circunstancia de su vida que el autocrecimiento, el conocimiento de uno mismo, el disponer de recursos y capacidades para atender mejor el día a día, pues es una necesidad que no va a caducar, porque desde que nacemos hasta que nos vamos, vamos aprendiendo, a veces por las buenas y a veces por las malas, pero es constante. Podemos poner de nuestra parte mucho para que ese aprendizaje, ese crecimiento sea más suave, más dulce y más productivo, seguro. Y la PNL para eso sí tiene mucho, mucho que aportar, ¿eh? Luego también nos preguntan aquí con el tema de los niños. Es decir, a ver, sabemos que, bueno, no lo hemos dicho, pero la PNL parte de unos principios, de unos pilares fundamentales, donde hay unas presuposiciones que le decimos nosotros, ¿no? Pero dicen, enseñar programación neurolingüística, o sea, enseñar a gestionar ese barco, ese rumbo, que es la mente a veces, en los niños, ¿puede ser beneficioso? Yo estoy convencido que no es que pueda, es que lo es, con toda seguridad. Pero ahí también tengo que decir algo, que esa pregunta me la han hecho en repetidas ocasiones en los cursos y yo les respondo, ya lo sabes, mi respuesta es la misma, no ha variado en todos estos años. Si alguien me pregunta, ¿cómo puedo aprovechar la PNL para educar mejor a mi hijo? Yo le respondo, aprovecha la programación neurolingüística para ser tu mejor persona, para ser una mejor versión de ti misma, para tener unos valores mucho más estables, firmes y sólidos. Y después, olvídate de educar a tu hijo o a tu hija, porque lo haces con el ejemplo. Si tu hijo o tu hija escucha de tu boca, no te preocupes, esto no es importante, esto que te pasa en el colegio, déjalo pasar. Y tú, en tu propia vida, cuando tienes una dificultad, te pones nervioso, estresado, estresada y no lo resuelves y te complicas las cosas, tu hijo o tu hija verá eso, no tus palabras, verá el ejemplo. Por lo tanto, la PNL es de autoaplicación. Y una vez tú eres un ser, una persona que ha crecido todo lo que ha podido, ese ejemplo, eso es lo que le vas a enseñar a tu hijo. Es como un poco absurdo, Totalmente. ¿no? Que querer enseñar algo que no está en nosotros. Solo podemos dar lo que somos, Sí. únicamente. Y aquí, mira, yo recojo y recuerdo, bueno, recojo uno de los testimonios que a mí más me han impactado, porque al final las cosas yo creo que hay que aplicarlas. Tú puedes tener un conocimiento, pero el conocimiento hasta que tú no lo incorporas a tu vida, pues solo es ese conocimiento. Entonces, aquí voy a nombrar a nuestra querida Chus Rubio, profesora, que ella llevó una dinámica, porque, claro, me acuerdo también que se apuntó un chico que era profesor y dice, mira, yo es que yo quiero este curso, pues, para herramientas, para crecimiento personal, pero para mí no. Y yo le pregunté, ¿tú en qué trabajas? Dice, yo soy profesor de primaria. Y yo le dije, desde mi alma, le dije, poco importa lo que tú aprendas. Con todo lo que tú aprendas, lo que vas a poder enseñar a tantos niños que se van a cruzar en tu camino. Y volviendo al testimonio de Rosa, recuerdo que, o sea, de Chus, perdona, de Chus Rubio, decía ella, claro, es que yo me encuentro a niños en quinto de GB que me dicen, Chus, no te esfuerces, si es que yo esto no lo puedo aprender. Eso es un límite mental muy grande que puede tener un niño de 10 años que le va a dificultar porque él cree firmemente que no puedo. Y ella cogió ni corta ni perezosa para que veamos cómo la palabra y el lenguaje acepta a acceder a recursos o a bloquear nuestro sistema, ¿no? Y ella cogió ni corta ni perezosa, llegó al día siguiente con una pala, se fue con sus 25 niños al campo y escribieron todos los no puedo que creían que no podían hacer y los enterraron en el jardín detrás del colegio. Enterremos los no puedo, porque eso para mí también es poner en práctica. Me decía Chus, dice, ¿sabes qué pasa? Que había gente, María Jesús, que cuando algún niño decía, es que yo no puedo aprenderme, yo qué sé, pues las tablas de multiplicar o lo que sea, alguien en clase decía, recuerda que ya hemos enterrado los no puedo. Ahora pregúntate, no es lo mismo decir no puedo que
de momento no he podido o que todavía no he podido, pero seguro que podré, ¿no? Entonces, predisponer a la mente que los niños, y como tú dices, con nuestro ejemplo como padres, ser nosotros mejores, dar ejemplo con nuestras vivencias, y aquellos profesores que vean límites en el lenguaje de los niños, pues que aprendan también a desafiar esos límites, porque todo el mundo puede, si no es ahora, a lo mejor un poco más adelante. Cortamos la creatividad cuando decimos no puedo hacer algo, ¿no? Y esto es algo muy básico que todos sabemos, pero que cuántas veces nos lo decimos a nosotros. Es que no puedo, cuando tú verbalizas un no puedo, es el interruptor del cerebro. Cuando tú dices no puedo, el cerebro deja de buscar opciones. Sencillamente acepta, no se puede y por lo tanto olvida cualquier, o sea, para su actividad. En cambio dices, a ver, ¿cómo podría hacerlo? No necesariamente tenemos garantías de que lo consigamos o vayamos a obtener el objetivo, pero ¿qué podría hacer? Entonces la mente se dirige a las posibles acciones, a cosas que podrían hacerse, independientemente de si se consigue o no el resultado. ¿Qué diferente es decir no puedo? Que para el cerebro, es un interruptor, a decir ¿cómo podría hacerlo? ¿De qué manera podría ser posible? Eso activa el cerebro. Repito, independientemente de que lo consigamos o no, entrenas al cerebro para ser mucho más participativo en responder a las demandas de la vida, a los retos de la vida de forma mucho más positiva y activa. Totalmente. Ya tenemos un montón aquí de preguntas. Me vienen preguntas por todos sitios. Bueno, a ver, hacemos alguna más. Dice, mira, a ver, aquí había uno, a ver si la encuentro yo, chat, que he visto una que está muy curiosa. Bueno, a ver, un momento. A ver. Preguntas y respuestas. Bueno, decía una persona, nos decía, ahora mismo no tengo el nombre, dice, igual que se explica religión, matemáticas y otras asignaturas, ¿no podríamos enseñar a los niños programación neurolingüística? Sería como una gimnasia mental para entrenar tu mente. ¿Qué piensas? Bueno, pienso que una gran parte de los alumnos que acostumbramos, al menos yo acostumbro a tener en los cursos, son maestros y maestras. Son personas que se toman su profesión, su vocación, con mucha fe, con mucho entusiasmo y con mucha responsabilidad. Y ellos aprenden programación neurolingüística para, desde sus conocimientos docentes, influir en la manera en cómo piensan los niños. Ahí acabas de explicar el ejemplo de Chus. Pero es Sí. que hay más. De hecho, tenemos un programa que ya está dirigido a las escuelas, a la escuela en este concreto se ha empezado en una, como formación a los maestros para que utilicen esas herramientas, que muchas de ellas son sencillísimas, pero que hacen que el cerebro de un crío se vea influenciado para siempre. No con un conocimiento nuevo, ¿eh? No estamos hablando de aportar conocimiento, sino aportar maneras de pensar alternativas mucho más beneficiosas para el desarrollo del alumno o la alumna. Es decir, que se enseña a los alumnos a través de que los maestros y maestras aprendan herramientas y técnicas de programación neurolingüística. Claro, porque resulta que también algunas profesoras nos cuentan, dicen, una de las mejores herramientas que yo he podido llevarme de la programación neurolingüística es que cuando tú escuchas hablar a un niño, no solamente puedes detectar límites lingüísticos que están afectando a la vida del niño, sino que también detectas por qué canal aprende el niño. El niño aprende cuando ve algo, el niño aprende cuando escucha algo o el niño aprende cuando experimenta con la sensibilidad. Entonces ella decía, claro, cuando yo veo y recojo la información que a través de su lenguaje me da el niño y detecto, este niño está hablando en un lenguaje más auditivo o más visual. Entonces yo adapto mi forma de transmitir el conocimiento a la forma de aprender del niño. Porque cuando un profesor, imaginemos, aprende por el canal visual y todo lo que explica es a través del canal visual, habrá niños que se queden descolgados. No porque sean tontos, no porque sean lentos, sino porque no le estás enseñando en el canal de aprendizaje que el niño aprende. Con lo cual yo digo, pues esto es bueno para los madres, para los padres, para los profes, para todo. Bueno, mira, una mujer de Girona, Carmen, vino a la segunda clase del curso y dice, Jaume, quiero compartir algo con los compañeros y compañeras. Dice, ya me doy por satisfecha. Con la primera clase doy por satisfecho el importe y el dinero que he pagado por este curso. Digo, bueno, ¿te importa compartir el motivo? Dice, mira, cuando explicaste lo de los canales, dice, tengo 50 años. Dice, realmente me he pasado 50 años de mi vida creyendo que era tonta. Creyendo que era tonta porque en mi etapa escolar
yo era más lenta que el resto de los alumnos y alumnas y los maestros, o al menos uno en particular, pero parece que era bastante general, ya asumieron que yo era tonta. Y uno me decía, es que tú eres tonta, los demás ya lo han entendido. Bueno, pues ya lo entenderás más adelante. Dice, y en cambio, con tu explicación, me he dado cuenta de que yo no soy tonta. Lo único que ocurre es que yo soy cinestésica, es decir, proceso principalmente por el canal de la sensación física, que tiene la característica de ser más lento de comprensión que el canal visual o el auditivo. Lo importante es tener los canales equilibrados. Pero os explico esta historia porque esta mujer se liberó de una etiqueta de tonta 50 años después y estaba radiante y feliz. Dice, ¿me acabas de hacer un regalo? Digo, no, no, yo no te he hecho nada. Te has dado cuenta, lo has comprendido, has visto que tu forma de procesar la información es diferente a otras personas y eso es así. Y esa mujer, imagínate los años de su vida que vivió creyendo y pensando que era tonta y lo único que ocurría es que su nivel o su rapidez de procesamiento de la información es diferente. Por lo tanto, María Jesús, si los maestros saben que hay diferentes canales o canales preferentes para absorber la información, qué bueno, porque se adaptarán mejor a las necesidades de los alumnos. O sea que, muy bien. Bueno, pues Jaume, estamos a punto de terminar. Joel nos hace algunas preguntas. Bueno, mira, tengo aquí un popurrí de preguntas y me gustaría contestarlas todas, pero no sé si vamos a poder. A ver, con el confinamiento, dice Joel, con el confinamiento siente en casa un cansancio físico y mental tanto de los niños como de nosotros los padres. ¿Cómo podríamos ayudar a subir la energía entre todos? Bueno, pues este confinamiento es verdad que está haciendo pues, que tengamos ese cansancio mental. ¿Hay alguna cosa que podamos hacer para subir un poco la energía entre todos? Yo creo que vamos a repetirnos en lo que ya hemos dicho. Es decir, yo también estoy confinado y tengo un crío de 3 años y medio, que es un terremoto, y yo lo vivo fantástico. Me da tiempo a todo. Y a jugar con él, cosa que antes no tenía tanto tiempo. Por lo tanto, no podemos generalizar. No creo que todo el mundo que ahora mismo está confinado con críos lo pase exactamente igual. Tiene que ver con cómo gestionamos nuestras capacidades y nuestra mente. Los críos, lógicamente, ¿qué quieren? Atención, exigen atención. Los adultos, darles la atención dentro de unos límites y cuando no toca, no toca. Por ejemplo, Samuel, que es mi nieto, que es del bicharraco que os estaba hablando ahora, cuando hemos empezado, un poquito antes de empezar, ha empezado a dar golpes a esta puerta y tal. Entonces me he levantado y he dicho, oye, hoy no puedes dar golpes ni estar aquí cerca. O sea, vete a otro lugar, que yo tengo un tema que hacer. Cuando acabe, vendré a verte y jugaremos. Me dice, ah, sí, jugaremos. Digo, sí, pero te tienes que ir ahora. Vale, se ha ido. He asumido un compromiso y ahora cuando termine esto, me voy a ir a jugar con mi nieto. Es decir, tiene que ver con la gestión. No hay una respuesta para todo el mundo. No tengo la respuesta, el comodín, de poder decir, hacete esto que os será bien. Un crío quiere atención. Lo que ocurre que, fíjate, los críos quieren atención de calidad, no de cantidad. Si esa persona, Joel, o esa madre, que a Joel ya la conozco, o cualquier persona, padre o madre, que esté en esta situación, entiende que los críos quieren calidad más que cantidad, pues es cuestión de ordenar los tiempos y cuando te toque tu tiempo, el nuestro, también hay que aprovecharlo, en beneficio propio. Para no hacer nada, para cerrar los ojos. Sé que hay situaciones, hay tal vez familias que esto no es posible. Por eso no puedo responder a gusto de todos. Totalmente. Me consta que, porque conozco yo a Joel, madre de numerosos hijos, 6, si no recuerdo mal, que ella, bueno, creo que es he tenido el placer de hacerle una entrevista y lo gestiona fantásticamente bien. Imagino que quiere respuestas también para otras madres que pasan por esta situación porque ayuda mucho a acompañar a otras mujeres, ¿no? Bien, Jaume, última reflexión que hacemos aquí, que nos hemos ido 1 hora y eran 45 minutos. Vamos a ver, Jaume. Yo pocas cosas disfruto yo más que irme al chino enfrente de la villa universitaria a tomarme un sushi contigo con una copita de vino antes de empezar los cursos cuando los teníamos en aquellas épocas presenciales. Y recuerdo que te pregunté un día, Jaume, ¿tú eres feliz? Y me dijiste, pues no necesariamente todo el tiempo. Sí que he identificado muy bien cuáles son esos momentos o qué cosas me hacen feliz. Dice, ahora, un porcentaje muy alto de mi tiempo vivo en paz interior. ¿Qué es para ti la paz interior, Jaume?
Bueno, la paz interior es la ausencia de ruido mental. El estar únicamente donde estoy, haciendo lo que hago, viendo lo que veo y nada más. No alimentando las situaciones. Yo me doy cuenta, no te creas que no recibo mis propios autoataques. He aprendido a identificarlos. Por ejemplo, imagínate, voy a empezar un curso nuevo en una universidad, en una escuela, en un lugar donde no he estado nunca. Y el día antes, 2 días antes, 3 días antes, de golpe me entra una sensación corporal de, no miedo, pero sí un mal rollo, ay, si falla algo y si no va bien, y si no me sale, y si no gusta. Y claro, cuando yo detecto esto, digo, para el carro. Esa situación no es real. No sé cómo saldrá. A lo mejor se cae el techo y se me cae encima, pero no tiene lógica. En ese momento no me aporta nada ese proceso mental. Yo sé que cuando llegue el momento de eso que es nuevo, daré lo mejor de mí, lo mejor. Y después, salga como salga, será lo que habrá. No, que sea lo que Dios quiera. Es como un decir, hey, ese malestar físico que me está empezando a entrar, ese darle vueltas a, y si falla, y si no funciona la visita, y el doctor Easy, lo jubilé hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y cuando me di cuenta que se me cuelga, digo, no puedo estar hoy preocupado de ninguna manera por algo que no ha ocurrido, que ocurrirá dentro de 2 días o 3, si es que ocurre, no. Y me doy cuenta y automáticamente se para, porque también he ido entrenando mi manera de ver las situaciones. Por tanto, sí, yo la mayor parte del tiempo estoy en paz interior y es porque tengo mi mente parada. Estoy presente en el momento que vivo, punto. Y hago mis planes, y recuerdo mis cosas, porque las recuerdo y la mayoría muy gratamente. Pero he aprendido a vivir únicamente un momento a la vez. Un momento a la vez. ¿Crees que desde la paz interior se acceden a recursos que no se acceden desde la ansiedad y el miedo? Totalmente. Estás en una especie de calma que te permite observar lo suficiente sin reaccionar. Ser reflexivo sin ser impulsivo. Te da margen. Te permite ser tú el patrón de tu propio barco. Estar al timón. Jaume, dime, en nuestra mochilica de viaje, que muchas veces llevamos una mochila muy cargada en este viaje, si pudieras poner tres recursos, uno que sea la paz interior, viajar este camino que es la vida, de aprendizaje, de crecimiento, de evolución, la paz interior. El otro, me lo dijiste, el humor, tener la capacidad de reírnos de nosotros mismos y disfrutar de las cosas que hacemos. Dime otro recurso que pueda hacer más fácil el vivir la vida, yo qué sé. La confianza. La confianza. Confianza, humor y paz interior. Confianza. Y todo eso envuelto de amor. ¿Qué te parece? Hombre, pues mejor envoltorio no podíamos encontrar. Jaume, me dicen por aquí, Sandra dice, dile que Jaume dice, o sea, que la gente dice que Jaume es maravilloso, grande, maestro, gran profesional, gran persona. Espera, voy a buscar a mi mujer que venga y lo escuche, ¿sabes? Porque yo llevo 45 años diciéndoselo, pero no está convencida. En ese momento traigo a Monse y se lo contas. Ay, qué bueno. Pues muchísimas gracias, Sandra, estás por ahí, que te veamos, que estás guapísima. A ver, nada, muchísimas gracias a todos los que habéis compartido esta horita con nosotros. Muchas gracias, Sandra, por irme retransmitiendo. Yo no he podido sacar todas las preguntas que nos hicieron los alumnos, pero bueno, lo he hecho lo mejor que he podido y he sabido. Con lo cual, cuando cerremos diré, María Jesús, lo has hecho lo mejor que has podido y has sabido, porque el error no existe. La próxima vez que hagamos otra entrevista podremos incorporar cosas nuevas. Pero si no hubiéramos hecho esta, pues no hubiera salido lo que ha salido, ¿no te parece, Jaume? ¿A qué es evidente? ¿A que visto así dices, no hay errores? No hay errores, solo hay aprendizajes, información. Información, experiencia. Sandra, gracias, cariño, por estar ahí, por retransmitir todo lo que nos has retransmitido. Es un placer siempre tenerte al lado. Muy bien. Adiós a todos. No sé cuántos hay por ahí, pero sí. Adiós a todos y un beso muy grande. Beso fuerte. Besos, Jaume. Besos, hasta luego. Luego.